Y mientras el esclavo y el siervo y el mensú y el obrero engendraban sus hijos, el amo hacía cuentas y soñaba las nuevas monedas de carne encadenada en su cofre de hierro. En cambio, el esclavo y el siervo y el mensú y el obrero reían, lloraban y danzaban porque sabían que engendraban hombres. Epígrafe de una foto de Clarín. Casi se cae del diario, apenitas la foto arrinconada blanco y negro, pero hay una negrita debajo de una bolsa de nylon negro. No se sabe, la bomba, el terremoto se le fueron encima, poco importa parece, porque el ojo de Dios estaba en otra cosa, y mañana publican las ternas de los Oscar. La carne y el mundial siguen en alza, pero hay una negrita debajo de una bolsa de nylon negro. ¿Jugás a la escondida, terroncito? ¿Te disfrazaste de fantasma, de noche, de tulipán sombrío? Pasa la farolera, pero hay una negrita debajo de una bolsa de nylon negro. ¿De qué negro baldío pintaré mi casa? ¿Con qué sábana de olvido el mundo se tapará la cara? Entre este verso y el que está viniendo nacerán 100 niños, pero hay una negrita debajo de una bolsa de nylon negro. En el otro hemisferio, las rondas van despidiendo al sol. Aquí quiere nacer y solo sangra. No puedo decir un gusto, ni tampoco me gusta cómo se usa en Facebook. Si hablaste hace un rato en la preconversación respecto de esto que dicen que se llama entrevista, hay algo que es más profundo que un gusto. En eso que se llama uno de los sentidos que corresponden a nuestra vida física, podríamos decir, un gusto fue vernos después de tantos días que se llaman años. Entonces, dice mucho más que un gusto. Es el hilo, afortunadamente no visible ni gustable, que se convirtió hace un rato en algo más que mirable. Es lo que comúnmente, y no tan comúnmente, llamamos el ser. El ser con minúscula que se transforma en ser con mayúscula. Y eso que dijiste hace un rato y mencionaste la palabra metafísico, es eso, el meta más allá de lo físico. Entonces la memoria del dentro, de esa parte más allá de la física, es un solo tiempo. El tiempo de los afectos profundos, que mejor no sepamos de qué se trata. Pero existen, y más que existen, son con mayúscula. Entonces, el Claudio Proteico Miseriandio, que yo conocí ya mujer adulta, y ahora te digo, vos, un pibe, te doblaba en edad y ahora ya no te doblo. El misterio matemático ahora no es el doble, es un tercio más. Qué interesante el misterio de los números. Gracias, Pitágoras. Pero nunca te voy a alcanzar en la carrera como la tortuga de Zenón.
Pero qué bien, pero ahora soy la tortuga Kelly que te hace la entrevista. Y es mi ser biológico con minúscula, que es tortugante. Entonces, gracias, y gracias es la gracia de ser, que es mucho más que gratitud. Gracias por la felicidad. Feliz y dar. El dar de la segunda persona española castellana. Porque la felicidad es dar. Gracias por darme. Bueno, yo también rescato todo esto. Vos hablaste del hilo, ¿no? Que a veces parece que está infinito, no que se va a cortar, pero que está ahí, que no existe, que está mezclado entre las otras madejas. Pero una de las cosas que nos permite, por ejemplo, como esta historia de haber hecho intensamente materias, actividades y después dejar de vernos y a través de otras personas volver a conectarnos, te permite cosas muy importantes como descubrir quién eras. O sea, Descubrir. claro, decir, ah, bueno, pero este pibe que yo era multifacético, cuántas cosas que aprendió, cuántas cosas que recibió de la mano de gente que en su momento por ahí uno, bueno, en este atolondramiento de vivir y sobre todo de cierta edad, no llega a percibir y menos valorar. Hablando de valorar, el valor sin afecto no existe y viceversa tampoco. Solo la unidad. Y el afecto que yo sentí a ese muchachito de 20 y algo de años o de 20 años, nació de ese mundo metafísico que es lo poético. El vínculo fue más allá de las materias que preparamos juntos. Yo la jovata que había reanudado sus intereses académicos. Y vos el pibe que naciste a ellos. Porque importa lo académico en el sentido profundo, no en el sentido superficial del yo te mando y obedeceme que sos mi alumno. Sin dudas. Y sin duda, digamos, aparte de que yo valoro lo que aprendimos en la facultad, yo cursé la universidad en la época del proceso, bueno, con todos los límites, después recién a los 14 años volví a la universidad. Pero de todos modos, qué importante era, porque digamos, igual que las palabras, la literatura no viene en el aire, digamos, sino que viene de la mano o en los labios, en la mirada de otras personas. Y el haber conocido gente muy diversa, y debo decirlo nuevamente, en la época del proceso la gente estaba como un poco cubierta, limitada, en cierto aspecto temerosa. Con máscaras forzosas. Exactamente. Y entonces uno, al paso de los años, se va dando cuenta todo lo que iba aprendiendo, todo lo que había por sobre esa superficie que la verdad no era. Yo, bueno, lo dije siempre, o sea, yo terminé mi carrera en 5 años porque tenía que hacer el servicio militar, pero después no volví durante muchísimos años. Y eso que tuve un nexo sentimental con una chica que venía un año más atrás, Silvia, y me conectaba a través de ella con la facultad. Porque después salí a hacer otras cosas, a militar políticamente, bueno, a hacer periodismo, etcétera. Pero bueno, me llevó tiempo reconocer lo importante que fue para mí esas relaciones, porque por otra parte, yo venía de una familia, mis padres tenían la primaria, no tenía ningún contacto con el mundo universitario ni académico, ¿no? Había sido una sensibilidad hacia la lectura, sobre todo de parte de mi mamá, pero para mí, digamos, fue meterme con 17 años en un bote. ¿Y cuál fue el misterio interno que, siendo tus padres de un mundo cotidiano, y vos buscaste el más allá de lo cotidiano, incluso lo histórico que implica el verbo con mayúscula, que es la palabra poética? Mira, yo tengo recuerdo, y esto me lo testimonia mi mamá, que yo aprendí a leer en la escuela primaria, como la mayoría de los chicos, en primer grado,
me resultó fácil, pero bueno, aprendí ahí. Y sin embargo, desde antes de eso, ella decía que a mí se me ocurrían versitos o cosas y ella las perdía las anotaciones, porque ella las anotaba. Evidentemente, algún nivel de relación Indudable. con la palabra había, también con la música, porque me gustaba cantar. Y ahora mirá, casualmente ahora ya en mis 64 años, me invitaron, yo ahora estoy haciendo poesía cantada, o sea, con mi básico conocimiento de música, con la guitarra, le pongo música, poemas de otros autores, un poco siguiendo a esa cosa maravillosa que hace Paco Ibáñez y otros autores. ¿Le pones música a los poemas? Le pongo música y los canto. Entonces no sos letrista, sos un poeta músico. Claro, ahí estoy como... Hay diferencia, ¿no? Sí, no soy... También hice algunas canciones tipo letra, pero básicamente, digamos, todo esto, la tradición juglaresca, etcétera, viene de otros lados, de la poesía cantada, me gusta retomarlo, y gente de un profesorado de la ciudad de Córdoba le gustó mucho la idea, y bueno, en unas jornadas que van a hacer ahora el 27 al 28, me invitaron para que charle con los alumnos y les cante poesía. Qué bueno. A ver qué va a resultar de todo eso. Yo estoy muy, muy entusiasmado, por cierto. Qué bien, entusiasmado. Sí, totalmente. Qué interesante la palabra entusiasmo, ¿no? Y sin eso, vamos a decir la verdad, o sea, sí, sin dudas. Y viene del griego la palabra entusiasmo. Entusiasmo. ¿Qué es acá a la señorita que nos está firmando la palabra entusiasmo que viene del griego? Nada más y nada menos que endiosado, poseído por el dios. Y Eso bueno, significa. estamos ahí, sí, entonces estamos con el daimon positivo. Pero qué interesante. Sí, Dionisíaco. Dionisíaco, claro, ahí vamos por ese lado. Y a lo mejor tienen que pasar algunos años. Yo he estado tantos años abocado a la formación de docentes o al perfeccionamiento docente, que uno se acartona un poco a veces. No me gusta. Y bueno, se anquilosa un poquito. Bueno, pero todavía... A ver, me inspiras, me haces cambiar de rumbo en lo que quiero decir y preguntar. Porque mi ser hace la combinación entre las dos cosas, decir y preguntar. Entonces, ¿qué relación hay dentro de vos mismo y su manifestación entre lo que mi querido profesor, por el que me peleaba a menudo, y te voy a decir quién fue, nada más y nada menos que Noé Trick, cuando él escribió un opúsculo, cuando yo le hice un planteo y dije que lo contestara a todos los alumnos en ese momento sobre las relaciones y las diferencias entre la poesía, lo poético y el poema. Bueno, y está, esas preguntas que revelé que... No, me acuerdo de Noé porque vivía en la cumbre, digamos, cerquita de donde estoy yo ahora. Por supuesto. Tuve oportunidad de charlar con él una sola vez, pero caminando por los pasillos del Hospital Ramos Mejía. Yo le hacía una entrevista, pero estaba muy ocupado, entonces yo venía con el grabador y le grababa. No lo tuve de profe a Noé, pero es un tipo que ha dejado grandes recuerdos. A ver, digamos esto. El poema es una concreción, una verbalización de algo mucho más profundo, más hondo, pero bueno, es eso, si se quiere es un objeto estético, si quieres. Es un poema. Bien, ¿es un objeto estético? Creo que sí, es es algo, digamos, una construcción portadora de significado y de belleza, digamos, de alguna manera. Que es capaz de generar en el que lo lee o en el que lo escucha, bueno, pluralidad de emociones, de sensaciones. Estás muy griego cuando dice que dijiste belleza. Y bueno, sí, y bueno, uno vuelve a sus raíces de alguna manera. Después, vos decís la poesía. Claro, uno siente como que la poesía es
hasta te diría, una de las formas de manifestación de la realidad. O si se quiere, una manera de aprender la realidad. Te voy a interrumpir y mira cómo ahora. Pareces una profe ahí, vamos a ver. ¿Qué te crees? Esta es una manifestación, incluso lo que acabas de decir, o una representación o presentación de lo que vos llamás poesía social. Bueno, a ver, la poesía social es una de las manifestaciones, o sea, así como el ser humano tiene, no quiero decir su aspecto, pues toda una unidad, pero bueno, en determinado momento nos vamos poniendo y sacando vestimenta, digamos, pero está lo social, sí, está la poesía social, lo existencial, lo que quieras llamar lo metafísico. Es una actitud, a mí, vos sabés que me orientó mucho un viejo libro que hicieron una antología de poesía argentina con un afán clasificatorio, para mí excesivo, de César Fernández Moreno y Becco, donde en un intento clasificatorio muy fuerte ellos dicen que la poesía se puede encarar según la actitud vital. Entonces, según la actitud. Entonces dice que hay un tipo de poesía que ellos llaman social, cuando el poeta quiere ser escuchado e incidir sobre la realidad en el mundo. ¿La denuncia? Y yo interpreto una palabra de moda que bueno, alguna relación hay, pero bueno, o denuncia o de asombro o de manifestación. Ellos dicen que esa es la actitud social. Después hay una actitud que ellos llaman actitud existencial, que es cuando el poeta intenta poner en palabras y adólculos del mundo su vida interior, sus sentimientos, sus emociones ante el mundo. Perdón. Durante un tiempo, una de las palabras que se usaron fue intimista. Sí, que a mí sí, se usaba la palabra poesía intimista. A mí no me termina de convencer ese término. Emotiva, sí. Pero lo que pasa es que emotiva, yo creo que, voy a decirlo muy claro, sin emotividad no hay arte. ¿Qué querés que te diga? Amorosa. Bueno, eso podría ser. No, un poco como, pues, claro, como para ir un poco a cerrar esta definición de Fernández Moreno y Becco, y él dice que hay una tercera actitud que se caracteriza por el cuerpo a cuerpo con el lenguaje, que es, digamos, un tipo de poesía que él llama más artística o estética, ¿no? ¿No sería alma a alma en vez de cuerpo a cuerpo? Bueno, bien. No, yo decía el cuerpo a cuerpo, digamos, la pelea con el lenguaje, que es y en mi caso es un franeleo amoroso, pero no sé, cada uno Está muy bien en términos cotidianos. Sí. ¿Qué te parece? Pero, y no puedo evitar en todas mis entrevistas a poetas, que no sé si llamarlos compoetas. Ajá, bien. Disculpen el neologismo, señor. Así que Aristóteles dijo que poiesis es la palabra máxima, es creación. Y la baja, lo que llamamos hoy pragmatismo productivo. Pero el término más alto, lo vuelvo a repetir, poiesis es creación. Y con el agregado que ya dijiste, 3 palabrotas altas repetidas. Y disculpen lo que no es despectivo, me gusta jugar con los sufijos. Vamos, estética. Y ya mi queridísimo y amoroso poeta del alma, Jacobson, del cual no conocemos un solo poeta, un solo poema, y también un solo poeta, salvo Baudelaire, cuando analizó los gatos. Los gatos de Baudelaire. Los gatos, y nada menos que con un artífice de otra rama del saber que se llamó antropología, Lévi-Strauss. Qué interesante todo esto. Bueno, vos trabajo con la forma. Citas a Jacobson, y yo nunca me olvido, a ver, no tengo la cita exacta, pero cuando él va a decir, Jacobson en esta condición de
gran estudioso de la literatura y gran estudioso del lenguaje, la lingüística, Y de la poesía. y de la poesía, sobre todo de la poesía. En cuanto a creación estética. Cuando él dice que, aunque parezca paradójico, en la poesía, con toda su creatividad y su ponerle nombre a las cosas, etc., es donde se verifican más rigurosamente las leyes del lenguaje. Indudable, por eso hizo la oposición que viene desde el ruso y pasó al checo, y luego nuestra querida lengua castellana, no española, castellana, bien de Castilla. ¿Estamos? Lo ordinario, que es reemplazado por lo cotidiano, para no hacer el juego también a nuestro querido Rosenblatt, que habló entre lengua culta y lengua vulgar. Y entonces dijo lo ordinario de todos los días y bien barato, y la creación estética, que es ese gran Shklovsky, formalista ruso, que habló del extrañamiento. El extrañamiento, claro. Entonces vuelvo a relacionar extrañamiento con creación estética, en relación con la poesía y lo poético. Para volver a mi querido Registri, con el que me peleaba siempre como alumno, ¿qué podés decir? Mira, a ver, es un tema de cierta complejidad. Vos me decís hablamos de lo poético. Bueno, yo en este momento, desde hace muchos años, estoy en algo así, si se quiere, como una movida, donde se unen el Claudio creador, el Claudio docente y el Claudio operador sobre la vida. Pongo esto, Y bueno, las dos vertientes. Y bueno, exactamente. Y el Claudio, que en los últimos años se dedicó a cierto nivel de estudios orientales, el yoga, y también aparece eso. Entonces... ¿Tiene que ver algo con Octavio Paz? En mi caso no viene por ese lado, pero bueno, sí, valoro muchísimo la obra de Octavio Paz, por supuesto. Ahora la valoro, antes no la valoraba. No me parecía de los grandes autores, ahora sí. Bueno, un poco uniendo, claro, nos vamos uniendo. Y yo a este lado, digamos, estoy en una movida que se llama educación poética. Magnífico. En el mes de octubre se va a presentar ante la UNESCO un libro, para el cual fui convocado a escribir un ensayo también, con el objetivo de instaurar de manera, en todos los niveles educativos y de manera creativa y sistemática, el trabajo con la poesía en las escuelas y en otras partes de lo educativo. Sí. Te interrumpo cada vez. Pregunta clave. Para mí el eje del ser, con minúscula que caminan hacia la mayúscula, es esta pregunta. ¿Cómo? Bueno. Es una buena pregunta, pero está bien. ¿El qué lo está planteando? No. Bueno, ¿cómo? Yo diría lo siguiente. Desde un punto de vista muy pragmático y concreto, incidir básicamente en la formación de los docentes. Porque entre ellos yo tengo muchos años de profesor de práctica, etcétera, etcétera, y le tienen miedo a la poesía. A la literatura con la narrativa un poco más, pero le tienen miedo a la poesía y le tienen miedo... Está diciendo macana, Claudio. Bueno, una de las tantas que he dicho en esta entrevista. Está diciendo macana, me estás haciendo enojar. ¿Por qué decís a la poesía y a la literatura no tanto? ¿Cómo? ¿No te metes a la poesía y dijiste a la literatura no? No, voy a esto. En charla con dos profesoras muy destacadas, dos doctoras, una de la Universidad de Salta y otra de la Universidad de Buenos Aires, les hice la misma pregunta, les dije, ¿por qué en la academia, ya en las universidades, en las formaciones de los futuros licenciados, etcétera, aparece tanto más la narrativa que la poesía? ¿Qué narrativa? Bueno, ese es otro tema. Pero las dos me dijeron más o menos lo mismo, cada uno con sus palabras. Estoy hablando de personas muy, muy calificadas. Y lo que pasa es que la poesía es más resbalosa.
cuesta aferrarla. En la narrativa tenés más lo objetivo, tenés lo referencial, lo biográfico. En cambio, con la poesía, ay. Y a los docentes y a los maestros puede pasarle lo mismo, desde él, pero esto yo lo he hablado, desde él. ¿Y cómo lo califico? La creatividad es innata. El chico que es creativo y el otro no. ¿Y qué te van a escribir poesía si se lo pasan escribiendo mensajes de texto? Bueno, todo así. La cuestión es que le esquivan el bulto y cuando lo trabajan más o menos con una apertura de espíritu y de mente, se dan cuenta de que la cosa fluye. Pero eso hay que trabajarlo de manera muy, muy intensa. ¿No tenés tirabuzones? Y sí, pero también tiene su límite. Yo lo que creo que es, a ver, yo me quedo con el último consejo, según la tradición que le dio Buda a su discípulo desesperado porque se le moría el maestro. ¿Cuál es la gran enseñanza maestro? Le dijo, mente claro, despierta, corazón compasivo. Interesante. O sea, tener los ojos y la cabeza abierta, no seas prejuicioso, estate atento a lo que te va tirando la realidad. Y el corazón compasivo. Dice que preconceptos. Exactamente. Me gusta más la palabra preconceptos, que es más conductora que decir prejuicio. Bien, animate a hacer. ¿Por qué no? A mí me costó mucho tiempo cantarle con la guitarra a mis alumnos poemas. ¿Por qué siempre me gustó cantar? ¿Por qué me costó tanto? O decir, bueno, la clase esta no termina acá, la seguimos la clase que viene, porque esto no terminó acá en los 40 minutos de clase. Fundamental, Watson. La clase no termina acá. Sin duda. Incluso la que ustedes alumnos me pueden dar a mí. El profeta, fragmento cuarto. Dichoso el sol que puede gritar su luz, el ave, dichoso el filo de sus ojos, dichoso el Padre Nuestro de esas manos, dichosa la tormenta, la hoz, la llave. Desdichada mi voz que no ve lo que grita, desdichados mis ojos que no tienen palabras. Fragmento 7. Me han sido concedidos el sueño y la garganta, y soy sol, y ceniza de sol, que cae y canta. Te voy a hacer preguntas desde mí. Sería un egoísmo negativo. Para justificar esta marca. Decime lo que querés que te conteste y arreglalo. No, ahora no me contestes. Ahora, ¿tenés eso que estás tan temido sobre ti? No hay que reírte del mundo. Se relaciona con la palabra honesta. Manera, voluntad, símbolo. ¿Qué hay de vos que quieras manifestar? Y porque vivís por dentro de esta sociedad. Bien. Estoy en lo que yo definiría como una especie, yo lo llamo así, plenitud otoñal. Yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque yo estoy jubilado, me fui a vivir a Capilla del Monte, un lugar de... Todos los lugares son especiales, pero bueno, tiene una riqueza cultural, una diversidad que es enormemente atractiva y productiva. Y bueno, digamos, todo lo que fui haciendo en mi vida, desde las experiencias como poeta, de mis experiencias como periodista, como animador cultural. Por ejemplo, bueno, en el momento fui fundador de la primera radio que funcionó en una villa, en Ciudad Oculta, a mediados del 80, y mi experiencia como docente y el transitar distintos géneros narrativos, también estuve bastante vinculado a lo teatral, terminé mi carrera docente en un conservatorio de teatro y de música. Entonces, bueno, están ahora confluyendo todo eso en lo que estoy haciendo. Entonces,
en Capilla del Monte estoy como secretario de la Biblioteca Popular y bueno, desde ahí estamos desplegando talleres, actividades culturales, un encuentro anual de 3 días, que bueno, básicamente yo creo que mi aporte es ayudar a reunir y a ser no me gusta mucho la palabra, se usa ahora facilitador, Bueno, pero está bien. ayudar a que fluya toda una potencialidad que hay y sobre todo una potencialidad que pasa por encontrarse, animarse a decir y escucharse. Entonces, quiero que me precises y ahora sí pregunto. Dijiste para mí otra palabra clave, porque, y lo reafirmo y lo afirmo, hay palabras claves que unen nuestra existencia con nuestra esencia. Y eso es nuestro camino, unir las dos cosas. Vos decís potencialidad. Es una palabra que me conmueve. Bueno, yo te voy a decir algo. Uno de los poemas que más quiero y que fue el que dio nombre al primer blog que yo tuve, el poema termina así, se llama Los ricos, es una crítica social, pero termina diciendo el poema, em, porque la poesía cuando sueña vela, porque la poesía cuando vela sueña y que todos los hombres somos poetas. Y ahí va mi apuesta actual, y creo que en el fondo fue la apuesta de siempre. Descubrir en mí mismo ese poeta, ese hacedor creativo, y acompañar a los demás en ese camino y alimentarme y aprender de los demás, mis alumnos, mis pares, mis docentes, etcétera, en ese camino. Y ahí iba un poco cerrando lo que hablamos en otro momento, qué es lo poético, y bueno, quizás sea eso. Tiene que ver con una definición abreviada y tan trastocada y trastocada que viene de Tomás Moro, que es la palabra utopía, que él sintetizó porque creyó que lo comprendían. Hugh, en griego, no, no lugar. Y se olvidó de agregar la palabra posible. Entonces, si queremos definir desde mi comprensión, utopía, no es el no lugar no existente, es el no lugar ahora desde un no pasado negativo cuando no se lo aprende, para no poder tener la esperanza y la espera del futuro. Bueno, un no lugar, aún no posible. Aún, no, amor. Bueno, vos sabés que estamos cumpliendo 5 años de Alegranza, que es el otro proyecto que me involucra. Y realmente, ¿qué es Alegranza? Bueno, es alegría más esperanza. Muy bien. El grupo se llama Alegranza hacia una educación poética. Hacia es un camino. Hacia una preposición profundísima. Hacia una educación poética. Y voy a ser muy concreto. Yo creo que la palabra que define Alegranza es un intento, un camino de rehumanización. Magnífico. ¿Por qué rehumanización? Voy a ser muy concreto. Yo di una charla que me convocaron en la SADE. El tema era el bien y el mal en la literatura. Y yo digo, bueno, tanto que se ha dicho literatura, voy a hablar de esto. Digo, ¿para qué me parece que sirve la literatura y sobre todo la poesía? Mira que decir la poesía sirve, bueno, me van a matar. No, sirve en el sentido de servicio. Exactamente. Ojo con los términos. No como una cosa pragmática limitada, sino como un servicio. Y bueno, yo concretamente 3 cosas. Yo vi que existe mucha soledad, mucho aislamiento, mucho auto para adentro y mucho miedo para veces. Bueno, la poesía donde se confluyen los 2 hemisferios cerebrales, donde confluye lo emotivo, lo sensible y lo racional de una manera yo creo que insuperable. Confluyen, precisamente. Confluyen ahí. Entonces, bueno, eso es algo para derrotar el solipsismo, la soledad, que vamos a hablar de niveles de suicidio, sobre gente joven, bueno, por solo mencionar unas cosas. Por otra parte, otro punto que a mí me parece clave y que es una de las líneas de Alegranza,
es esto que uno como docente ha sentido tanto, esto no es para mí. No, ¿qué voy a leer poesía? ¿Qué voy a escribir? No, no, yo no. Una negación del sí mismo. Claro, una negación de sí mismo individual y social. Sí, Entonces, sí, sí, esto, la educación poética tiene que ser esto. Esto, digamos, esto también es para vos. ¿Será que eso es básicamente, digamos, el lineamiento con el que nos estamos manejando? Sobre todo el decir, sí, vos sos un creador, vos sos un comunicador, y no estás solo acá. Entonces, bueno, en base a eso, también trabajamos mucho la correlación de los lenguajes artísticos, la articulación de las el arte es artes. uno solo. Hacia eso nos dirigimos también. Y en lo particular, digamos, cuando hablamos de educación política hablamos desde que uno nace hasta que uno Tal se cual. toma el barco. Y entonces, que tiene que ser una cosa sistemática y salir de estos mitos de que se nace creativo o no. No, bueno, sí, la creatividad merece ser acompañada y en el buen sentido educada. Que es el nacer unido al hacer. Exactamente. Entonces, qué importante. Me hace recordar a mi querido amigo que se fue, en no sé qué nave, hace poco tiempo, que fue el que creó a POA, la Asociación de Poetas Sí, sí, sí. Argentinos. Sí, lo hemos conocido. Sí. Cayetano A Zamorano, Cayetano. grandísimo amigo desde hace 40 años, hasta unos días antes de su vida, ¿m? En donde justamente propulsaba lo que vos estás diciendo. ¿eh? La, la poesía en la escuela, y lo hacía. Así que lo hacía con jóvenes que lamentablemente fueron desapareciendo, tragados por la vorágine de una hora sin pasado y sin futuro. Entonces sufrió mucho esto, pero justamente tenía el qué, y lo digo con todo el amor que siempre me inspiraba como amiga profunda. Así que le faltaba el cómo de lo que está manifestando. Entonces, qué importante es por eso, qué importante porque importa ir creando ese cómo. Y en ese cómo, aparte digamos de todo lo que es la escuela, que bueno, habría tantas cosas para mejorar en la escuela. Comentaba hace un rato, bueno, esto de que vamos a intentar de que la UNESCO instaure de manera sistemáticamente el trabajo con poesía en las Muy escuelas. bien. Es el saber ver. Yo creo que lo creé yo, no sé, que se llama comunidad poética. ¿Qué Y diferencia hay entre mirar y ver entonces? Porque es ah, esencial. sin dudas. Bueno, las dos cosas, pero el primero, sí, el mirar. Primero el mirar y el ver va a ir apareciendo. Te explico por qué. El camino. Yo digo comunidad poética, porque si vos te pones a mirar y sin miedo de ver lo que veas, hay también internet, hay infinidad de páginas, Por de favor. espacio, con todo lo que dice, pero infinidad. Encuentros literarios, cafés literarios. Ahora ahí en Capilla armamos un círculo de lectura, Qué bueno. talleres literarios, encuentros de todo tipo, pero existen multitudinariamente. Los chicos también tienen sus espacios, los jóvenes para interactuar. Entonces hay festivales, hay un montón de actividades que revelan que la gente necesita otra cosa. Si se quiere, volviendo a la alegranza, rehumanizarse. Entonces yo creo que una de las primeras tareas es mirar y ver que en realidad está la poesía ahí latiendo, bullendo, esperando que alguien le prenda el fosforito. Entonces yo creo que lo importante es ver y ver en nosotros mismos todos esos momentos o esos destellos que podríamos llamar poéticos. Y referido a algo concreto, mencionaste lo concreto, lo pragmático, lo que se hace uso. Incluso en tus textos en prosa, que hay uno por ahí pululando en esto que está haciendo Indiana, también como artista integral. Y lo digo para difundirla con amor. Estamos, además de ser mi hija biológica,
es la otra hija, lo digo de paso, la de adentro. Entonces, ¿qué es eso que hay que lograr? De ser a ser, de individuo a individuo, para que no tengamos incluso casi únicas responsabilidades en este planeta y que vayan apareciendo esa palabrita que perdió su esencia. Lamentablemente hay que recobrarla, que es la palabra líder. En el sentido altamente valioso y utópico, creativo, de esperanza. En que cada uno se vaya formando como ser en un camino para crear pequeños núcleos, pequeños, como hace la misma naturaleza. Bueno, como yo te decía hace un rato que de algún modo creé ese concepto de comunidad poética, donde aparecen una serie de variables, de espacios de los que uno no cuenta, Agustín Benelli, que es el creador de Una Educación Poética para Chile, que es una organización muy fuerte, muy organizada, él ha creado un concepto que es controvertido, que lo hemos discutido bastante, que es el del nuevo poeta. ¿Por qué lo llamas controvertido y por qué nuevo? ¿Cuál es ese concepto? No, digamos. Y él dice que el poeta, ya digamos, nosotros estamos trabajando lo del educador poético. Es decir, bueno, en todos los espacios, sobre todo en los escolares, pero no exclusivamente, trabajar esto de la educación poética como forma de crecimiento. Pero él hace una apuesta más fuerte, dice, no, vos dijiste líder, cada poeta de algún modo tiene que tener conciencia de que le toca un papel, en este momento de la humanidad, un papel de líder en cuanto a la posibilidad del desarrollo humano. Consciente, siente con, y conciencia, formas que tienen que ver con unas partes del arte tan históricas, de un siempre que existe y existió y existirá. Estamos, por ejemplo, pasando a la prosa, a la poesía en prosa, no a la prosa poética. Empecé a decirlo, un texto que va a aparecer por ahí, que vamos a escuchar todos, que has leído, y lo van a escuchar, insisto, los oyentes. Es un texto en prosa que tiene un ritmo muy pautado, que podría haber sido escrito no de margen a margen, sino verticalmente y con grandes márgenes a los costados. Y hablo de formas que vienen desde el siempre, que es la poesía en verso. Entonces, para que sea algo poético, tiene que haber música, la música de la palabra, tanto en prosa como en verso. Sí, y no solo la música a partir, digamos, de lo rítmico, sino que tiene que estar la palabra, digamos, en su máxima floración, de alguna manera. Y en la parte... Y no solo la palabra, perdón, sino la asociación, la relación entre las palabras, lo sintáctico. Lo sintáctico. Y gracias, mi querido Apollinaire, que hizo de la otra arte visual, el dibujo, sí, poemas. Importa también, aparte de la música, de la palabra, el sentido estético del espacio, que fue y sigue siendo el caligrama. Sí, creo que tiene una plena vitalidad, aparte, bueno, lo de la poesía concreta y sus variantes. No tan concreta. Sí, no. Porque cuando es muy concreta es nada más que forma. Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo creo que la buena poesía concreta tiene mucho de eso. Ahora. Y pero aparte, ahora, y vamos a antes, escúchame, los chinos pintaban sus poemas. Que eso es algo que yo no sé si en Occidente se podrá recuperar, calculo que sí, ¿no? Pero como la poesía azteca. Claro, bueno. Vas a llegar a mí un día de esos, desandando uno a uno tus cerrojos. Navegarás furtiva hasta mis ojos, naufragarás a orilla de mis besos.
Vas a llegar a mí, no habrá regresos de nuestros corazones como abrojos. Te reconocerás en mis despojos, que ya saben a vos, de puro presos. Tu presencia es la guerra entre mis venas, y en vez de corazón me late apenas un capullo con pétalos de acero. Tu ausencia es quien me alumbra y quien me nombra. El día que te encuentres con mi sombra, comprenderás tal vez por qué te espero. De alguna manera, viendo todo lo que hay de humano, no humano, de espiritual y de material, de los pies en la tierra y la mirada arriba, y cómo se entrelaza eso, voy a leer un poema que se llama La Tierra. Y la tierra es así. Uno quiere olvidarla, se estira, intenta la aventura del aire. Pero el aire se parece demasiado a los sueños y uno aterriza en cuatro patas, de rodillas, de pie, la columna estremecida. Al rato sacude la cabeza, se palpa los dolores y los años, busca un piso más firme para el próximo esguince. Los pájaros nos miran, nos sonríe su corazón azul, que solo caerá una vez. Bueno, voy a hacer una apreciación. Apreciación. Un simprecio. Vuelvo a Jacobson. Que esa sensación de lo extraño, de lo extrañamiento, es la transposición de lo común, de lo concreto, incluso la música de lo estético. Y eso es el poema, volviendo a nuestros planteos de antes. En el poema, si hubiera estado, y voy a ser barata, pero esto es algo didáctico, consustanciado con tu tarea, que es similar respecto de mí misma. Así me mando la parte. Asociaciones didácticas y pedagógicas, no didáctico-pedagógicas. Como ese verso donde traigo dos palabras, una numérica y otra semántica concreta, no referida al humano. Y enseguida inferimos el significado. Cuatro patas. Y la sumo ahora. Nunca me gustó Aristóteles, salvo en todo lo demás. Y esto lo niego. Y de acá deriva, a lo mejor una parte. El hombre genérico, no hay el feminista negativo absurdo, contenido en la síntesis que es la expresión gramatical lingüística. Así que animal racional, de ahí viene. Por eso cuatro patas humanas. Y yendo a lo negativo, a lo ordinario, e incluso a lo bajo, a lo orillero, a lo marginal. ¿Cuántos cuatro patas reales hay en tantos llamados seres humanos? En donde mente y corazón no existen, solamente el instinto bajo. Cuando me dijeron una vez que les interesaba la poesía erótica, y cuando leyeron algo que decía ser verso, voy a utilizar la palabra comprometida. Y me salió de adentro y no me pude frenar y cerrar el pico.
y ahora digo pico, otra metáfora cotidiana. Dije, esto es porno, y le agrego gráfico, era porno oral, que venía de la escritura del no poema. Entonces, qué sagrado metafísico en lo erótico. Y ojo, cuando se producen reales cuatro patas, no las que están en este poema, elevadas al rango de lo estético, para sublimar significados y además denunciar realidades. No te escribí un prólogo sobre este poema, pero te lo dije. Y lo vamos a registrar. Seguro. Entonces, eso para mí es el Claudio Sibis con el que yo dialogo desde la década del 80. Más de 40 años. Y ese es el hilo, que sí es el de Ariadna. Hemos salido del laberinto para entrar en otros. Y buscar siempre la salida que son la espera y la esperanza. El verdadero signo y símbolo de lo utópico. Si no abrimos potencialidades por el docente de adentro que tenemos cada uno y los que queremos crear, porque creación. Sí, estamos frente a esta terrible palabra que ya no es palabra, que no hay que mencionarla más que las distopías. No las fomentemos, digo, de este lugar docente de adentro. Totalmente de acuerdo. Y te voy a decir un poemita que escribí hace unos, ahora 40 años, un poco más. Y es muy cortito. Dice, pensar que he descubierto otra línea en tus manos, mientras siguen lloviendo cenizas de Hiroshima. ¿Acaso sea ese nuestro camino? O sea, seguir descubriendo, seguir avanzando en la esperanza, aún sabiendo que nos está cubriendo algunas de las peores cosas que le han sucedido a la humanidad. Y que están sucediendo. Que están sucediendo. Y que hay que sublimar dentro de cada uno para no autodestruirlos. Porque tenemos la gran responsabilidad humanística, afectiva y pensante de seguir construyendo y construyendo utopías. Y este es nuestro reencuentro, que no es un Mutaciones. Dentro de unos instantes seremos otra vez la lluvia. Ella comenzará su canto, nosotros nos iremos embebiendo de silencio. Su repique irá urdiendo disonancias ecuánimes. Al rato creeremos que olvidamos la lluvia y que la vida sigue y que somos los mismos, mientras sus gotas siguen macerando la calle, restaurando el temblor de las hojas, hermanando rincones con su rumor unánime. Un día extrañaremos la lluvia, sus contornos esquivos. ¿Acaso sin saberlo estaremos lloviéndonos? La tarde tiene el color de la hojita sobre mi hombro. El cielo cruje, hojas y ramas negras, todo es tormenta. La bruma cede, todo es antiguo y nuevo esta mañana.